seguir con el tema y los que se vayan sumando en esta mesa de maestros, al querido maestro Jaime Hernández, por muchos años, décadas, corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, y orgullosamente, hermanito, en este espacio libre como el viento. Tan importante, mi querido Jaime, hablar con la verdad, y tú lo has hecho por muchos años. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Muy buen día, querido Vicente. Oye, a propósito de estos de que consideran que Mike Vigil odia a Donald Trump, solamente te quiero decir una cosa. Yo creo que son muchos hoy los que están criticando al presidente Donald Trump por esta serie de iniciativas estúpidas que se basan en el odio y el racismo. Precisamente estaba revisando hoy un artículo de Paul Krugman, que tú sabes, Paul Krugman es un premio Nobel de Economía, y Paul Krugman es un experto en lo que tiene que ver con los patrones de comercio internacional, relaciones internacionales. O sea, lo que diga Paul Krugman importa y mucho. ¿Y qué crees? Paul Krugman coincide con Mike Vigil, porque dice que es una estupidez esto, la deportación. Paul Krugman dice que esto es una pesadilla, habla de que es un sinsentido realmente deportar, y que esto solamente va a hacer que el miedo y el odio cunda más en el tejido social estadounidense. Él no descarta que hay enfrentamientos y hace cálculos interesantes. Dice, por ejemplo, que de los trabajadores indocumentados en el, digamos, en la maquinaria industrial y sobre todo agrícola, los indocumentados apenas representan el 5%. Dice que el 25%, sin embargo, 25% son importantísimos para la construcción. Así es que dice básicamente que esta política estúpida solamente va a encarecer los productos, no solamente va a disparar el índice inflacionario, sino que además va a encarecer más la renta o la compra de viviendas. Así es que no es que Mike Vigil odie a Donald Trump, simple y sencillamente Mike Vigil, al igual que Paul Krugman y otras cabezas pensantes, están advirtiendo con una política que le está haciendo mucho daño, y dice, lo malo es que Donald Trump se rodea de puros aduladores y no de gente realmente que estén procurando el bien del país. Ya lo dijiste fuerte tú también, querido Jaime Hernández, y sí, cada vez son más las voces, fuertes voces, que se suman para decir esto, que se dicen sin censura. Déjame saludar también al buen amigo, al querido maestro Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Yo siempre le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, porque son libros de referencia de sus investigaciones. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura, y que siempre está listo para dejar la víbora chillando con sus comentarios, con sus opiniones, con el análisis. ¿Cómo estás, Paco? No escucho a Paquito yo, perdón. ¿Soy yo o es Paco? Porque no escucho. ¡Abuelo! A ver, sí los... ¿Así se oye mejor? Ahí, Paco. ¿Se oye mejor? Paco. Mira, es que hoy cambié de escenario, déjenme decirle, traigo abajo, de veras, traigo estas cosas porque mi casa es un refrigerador en este momento. Afuera está como a 4 grados, aquí adentro debe estar como a -1, -2, así que traigo ropa térmica porque mi casa es un refrigerador. Pero buenos días, Vicente, Jaime, un abrazote también. Y déjame sumar algo a lo que decía Jaime, lo que decía Mike Vigil, Vicente, de veras, la cuestión con Donald Trump, decía bien Mike Vigil, está pasando una semana del desastre. Una semana, no se trata solo que lo frenó el presidente colombiano, Gustavo Petro, o que le planta cara a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, Egipto, Jordania, le han dicho que no, China, Rusia, se están riendo de Donald Trump. El imperialismo expansionista ya no tiene cabida.
sostener un poder como el de Donald Trump y Estados Unidos con la maquinaria de guerra, premiando aliados, amenazando a países cercanos, históricamente también aliados, fortaleciendo a sus élites económico-financieras, va a ser un desastre. Rusia, por el contrario, Rusia y China mantienen un avance constante y se levantan ya como potencias armamentistas, potencias económicas, potencias tecnológicas, y han logrado, China y Rusia, tejer redes de alianzas comerciales, redes de alianzas empresariales, redes financieras, han construido infraestructura global, de tal forma que hay países y hay bloques como el asiático, por ejemplo, que ya confían más en Rusia y en China, que no tienen necesidad de recurrir a un lenguaje armamentista, que no tienen que intimidar, parece que Donald Trump verdaderamente piensa como un octogenario. Amenazas, castigos, mientras la alianza Moscú-Pekín se consolida. Así que, y ya esta semana, Putin se burló de Trump, cuando un presidente de Rusia había hecho eso, lo amenazaron a Putin con imponerle aranceles, y yo digo, ¿de qué lo van a castigar? Le han impuesto todos, ha sobrevivido, está ganando la guerra en Ucrania, así, y le respondieron a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, negociemos Ucrania, y que va a poner Estados Unidos sobre la mesa. Y Rusia le dice, hay respeto mutuo. Y China ha dejado en claro que en algunos renglones ya es o la primera potencia mundial o la segunda, y que Estados Unidos le debe nada más $1 billón, $1 billón completito de dólares. Y el gobierno chino recordó esta semana también que Estados Unidos le debe $1.3 billones a Japón. Así que las amenazas de Donald Trump solo fortalecen la necesidad de sustituir la dependencia en el dólar como moneda de reserva y verdaderamente ir hacia alternativas como los BRICS. Ya Donald Trump con Estados Unidos ya no es el símbolo de la democracia, sino del abuso imperialista, y una semana ha bastado, fíjate. Mike dijo algo que es bien interesante y que la gente debe prestar atención. Rebajaron a los agentes de la DEA, y lo digo con respeto, a simples agentes de la migra. Ese es su trabajo, esa es su preparación, esa es la visión de Trump. Y el hecho de que Trump le haya hecho frente, lo haya desafiado, más allá de que los periódicos de la derecha manipulen y vean o intenten hacernos creer que Trump sometió a Petro, la verdad es que Petro le paró cara, le plantó lo mismo que la presidenta de México, y eso dice mucho de Donald Trump y del nuevo Estados Unidos. Para mí, todo esto marca el declive de Estados Unidos, y el mundo necesariamente en la globalidad se va a inclinar por Rusia, por China, y Estados Unidos va a perder aliados históricos. Verdaderamente sí va a obligar a reconfigurar el orden mundial, porque ¿cuánto puede durar el miedo? 4 años va a someter a mucha gente, pero se le acaba. No va a ser presidente 8 años, va a ser 4 y se le va a acabar. Y Rusia y China se van a levantar como las nuevas hegemonías mundiales, Vicente y Jaime. Y va a ser muy interesante el papel de México, esto lo estoy adelantando yo, con el liderazgo y el mando que lleva la doctora Claudia Sheinbaum como nuestra primera presidenta hacia el sur. Vamos a ver qué sale de esta reunión de la CELAC. Si bien la doctora Claudia Sheinbaum muy elegantemente dice, yo no doy recomendaciones, mantiene la cabeza fría, deja que Gustavo Petro maneje este diferendo con Trump como lo considere, va a ser muy interesante esta reunión que se viene de la CELAC para ver cómo se arma un bloque o no contra Donald Trump y sus políticas, ya no digo contra Estados Unidos, contra Donald Trump. ¿O qué ves tú, querido Jaime Hernández? Yo creo que el encuentro de la CELAC tendría que tener como fin
el recalibrar cuáles son las relaciones de cada país de América Latina frente a Estados Unidos, frente a esta ofensiva de Donald Trump, que si no obedeces te aplica medidas de represión, como las aranceles. Este round de sombra que vimos ayer es muy, muy interesante, muy sintomático de lo que se viene. Y yo creo que Donald Trump juega con la estrategia, al igual que lo hizo Nixon. ¿Se acuerdan cuando Nixon decidió bombardear Camboya a lo loco? Y para que todo el mundo dijera, no, es un loco, todo el mundo tenía miedo de Nixon. Pues eso es lo que está pasando precisamente con Donald Trump. Y ante esta puesta en escena en la que Donald Trump es un loco, yo creo que los latinoamericanos, la CELAC, hacen muy bien en tratar de debatir, deliberar cuál es la mejor estrategia para enfrentar a este personaje. Yo creo que, por ejemplo, una primera muestra de estos escarceos entre lo que es el presidente Trump y América Latina lo vimos ayer con el presidente Petro. A mí realmente yo estuve observando el manejo de los medios colombianos, bueno, asqueroso el manejo de los medios colombianos, diciendo que al final, ¿cómo es posible que Petro atentara contra los propios colombianos? ¿Cómo es posible que Petro actuara de manera tan irresponsable frente a Donald Trump? Y tú como mexicano dices, pero ¿cómo puede ser que los propios medios colombianos estén atacando a Petro de esta manera? Y me acordé de mi propio país, México, ¿no? Que es lo que ocurre con la derecha, que tiene el control de los medios de comunicación, y que aquí cada vez que la presidenta o el presidente de México le plantaban cara al gobierno de Estados Unidos, todo el mundo, pero ¿cómo se atreve? ¿No? Una actitud más entreguista de los comentócratas, los medios de comunicación. Así es que, fíjate nada más, tenemos, el escenario es, tienes a un loco en la Casa Blanca, loco entre comillas. Tenemos también a un ejército de medios de comunicación que se van a encargar de hacerle el caldo gordo a la derecha en Estados Unidos, en este caso a Donald Trump. Así es que yo creo que la CELAC ha escogido un buen momento para recalibrar, para repensar de qué manera se puede enfrentar a un loco como Donald Trump, a un desquiciado. Y fue muy interesante la forma en que Petro consiguió desactivar la amenaza de los aranceles, consiguió también desactivar el tema de los visados, exigiendo, aceptando que sí va a recibir los vuelos, pero a cambio de que se les trate de manera digna, humanitaria a estos emigrantes. Y yo creo que si yo fuera colombiano, estaría encantado que mi presidente hubiera plantado cara ante el presidente de Estados Unidos para que me trataran de manera digna y no como un esclavo del siglo XVI, XVII, que los encadenaban, los golpeaban, los humillaban. Así es que yo creo que sí es necesario un encuentro en la CELAC. Desconozco porque creo que el punto central de lo que creo que se tiene que analizar, no solamente en el seno de la CELAC, sino en el seno de incluso entre nosotros mismos como analistas, como periodistas, yo creo que lo que queda claro es que durante mucho tiempo en América Latina y México en particular, se tuvo la esperanza de que Estados Unidos modificara el chip de su política exterior hacia el hemisferio. Durante mucho tiempo estuvimos esperando. El presidente López Obrador, ¿cuántas veces depositó las esperanzas para que Trump y luego Biden le ayudaran en la estrategia para contener la migración? Nunca obtuvo respuestas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba entretenido en Ucrania, Estados Unidos estaba entretenido en Israel y se comportó de manera muy negligente a la hora de voltear hacia América Latina. Entonces, yo creo que Estados Unidos ha demostrado, y sobre todo hoy con Trump, de que no solo no va a cambiar
ese chip de su política exterior. Hay numerosos analistas, numerosos expertos en materia de política exterior de Estados Unidos que durante las últimas décadas desde la presidencia de Obama han estado insistiendo en la necesidad de que Estados Unidos modifique su política exterior. Ahí está el caso del tratamiento que le dieron a Cuba, que por un momento creímos que Obama iba finalmente a culminar con éxito la política de deshielo frente a Cuba, pero llegó en ese momento Trump y echó todo para atrás. Biden se comportó como un miserable. La mezquindad de Biden en materia de política exterior es realmente, yo creo que Biden pasará a la historia como uno de los peores y más cobardes presidentes de Estados Unidos. Dejó que el lobby judío se lo comiera, dejó que la industria del armamento se lo comiera, es decir, fue incapaz de darle un golpe de timón a la política exterior. Y mucho me temo que Trump va a hacer más de lo mismo. Por tanto, creo que la CELAC tendrá que debatir muy en serio cuáles son las ventajas comparativas que tienen todos y cada uno de los países que forman parte de la CELAC para presentar un frente común, porque frente a un bullying, frente a un loco como Donald Trump, no se le puede enfrentar uno a uno. No, no, no. Yo creo que van a llegar a ese convencimiento. Suena poco diplomático, pero hay veces que no queda otro más remedio que trabajar en bloque. ¿Perdón? Perdón por el sonido, mi querido Jaime. Pues eso. Origen desconocido. Es complot, diría un expresidente. A ver, yo nada más quiero decir también, porque hay personas que nos están criticando, que no hay noticias de México. A ver, esto es México. En donde esté un mexicano, están nuestros intereses, o deberían de estar nuestros intereses, y como históricamente los migrantes le hemos valido madre a los gobiernos del PRI y del PAN, de Peña Nieto para abajo, entiendo que no lo entiendan. Pero ahí donde esté un paisano asustado, deberíamos de cerrar filas nosotros también como coterráneos, como connacionales, por esas comunidades. Miren, con mucho respeto para todos, pero en momentos en que hay compañeros que buscan hacer de México su nido y su cuartel para sus espacios que nacen en otros países, ojo con lo que voy a decir, yo sí les pediría que nos eh, entendieran a los mexicanos, porque pues para defender, con mucho respeto lo digo, puedo equivocarme, pero para defender a un mexicano, otro mexicano. Y pues yo le voy a pedir a la comunidad que nos entienda, que nos respalde, porque eso es lo que buscamos, respaldar, apoyar a los vulnerables y a quienes más lo necesitan, pero para entender esto necesitamos haberlo pasado. Y tanto Jaime fue migrante, como Paco fue migrante, como Toño es migrante, como Ceci es migrante, como yo soy migrante. ¿Cuántos años tengo viviendo en Estados Unidos? Yo les voy a pedir a nuestros hermanos independientes de otras latitudes, como España, que nos permitan decir a la comunidad mexicana, pues que no se dejen vender espejitos, que esto lo venimos, esta lucha por los migrantes, por los derechos plenos de todos, por el voto de los mexicanos en el extranjero, por la lucha contra Donald Trump en su momento, por la reforma migratoria. De eso hemos participado personalmente todos nosotros. Y ellos no. Que nos entiendan un poquito por apasionarnos con estos temas. Es como en Estados Unidos, ¿no? Oye, ¿por qué no hay una mejor defensa de los mexicanos desde los medios de comunicación allá en Estados Unidos? Pues era claro, yo lo decía incluso cuando trabajé para esos medios de comunicación, porque los directivos son cubanos y con mucho respeto, pero los cubanos en Estados Unidos no quieren entender nuestra realidad. Vean a Marco Rubio. Los directivos
cubanos, los dueños estadounidenses, y los que hacíamos la chamba, los que dábamos la cara éramos los mexicanos, pues para atraer a los mexicanos. Entiéndase lo que estoy diciendo. Así que no se vayan con la finta, porque algunos, como en México, se colgarán de la lucha o se intentarán colgar de la lucha proinmigrante, como López Dóriga, que anda haciendo editoriales contra Trump, o en su momento también criticamos que Eugenio Derbez se quisiera pasar como portavoz, como vocero de los migrantes, porque les ha valido madres esta lucha. Confíe en los que han estado siempre ahí con ustedes. Aguas, aguas. Porque llegan cubanos, españoles, que pueden tener las mejores intenciones, pero no conocen de fondo esta realidad. Ya lo dije y espero que se asuma con toda la responsabilidad lo que acabo de decir. Y si alguien lo quiere debatir, díganle que lo dijo Vicente Serrano en Sin Censura. Yo asumo la responsabilidad de mis dichos, porque me ha tocado lidiar con personajes como Ted Cruz, como Marco Rubio, en versión televisión o en versión radio, que les vale pito la comunidad mexicana, pero que han hecho millones a costillas de la comunidad mexicana. Que les vale pito esa comunidad con la que ganan dinero porque le andan besando las patas a Trump y le andan tirando mierda al segundo piso de la transformación y en su momento a la 4T. Nadie me va a decir que estoy diciendo mentiras. Ustedes saben bien a lo que me refiero. Mi querido Paco, también escucho tus comentarios, tus opiniones. Vicente, fíjate, Jaime, es que en este momento la gente debe entender que hablar de Trump es hablar de México. No se trata solo de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y de los mexicanos de segunda, tercera, cuarta generación que, ya lo decía la semana pasada en la mañanera, dejan una derrama superior a 320 millones de dólares por año. No, se trata de que cada decisión que tome Trump en estos momentos puede afectar a México y a las familias de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en España, en Canadá, a donde vayan los migrantes mexicanos. Donald Trump, que ya lo decía Mike Vigil, es un loco peligroso, digo yo. Cualquier decisión que se le salga de las manos va a causar un desastre mundial. Y eso va a dislocar las economías, no solo de México, de toda América Latina, ¿sí? De Europa. Es decir, en este momento estamos frente a un hombre que es noticia en todo el mundo. Y si luego tienes a una comunidad mexicana, que es la mayor de migrantes en Estados Unidos, cuya economía, si estuviera separada del gobierno central de Estados Unidos, es mayor a muchos países, sería como la séptima, octava economía en el mundo. Estados Unidos tiene que ser necesariamente una noticia, cualquier decisión, porque impongan aranceles, porque ordenen incursiones armadas a ciertas zonas que ellos crean o estén convencidos o con mentiras que hay narcotraficantes. Cualquier decisión que tome Trump en este momento necesariamente va a afectar a todo el mundo y es noticia. Donald Trump debe ser noticia, no por capricho, no, es porque además tenemos 3,200 kilómetros lineales de frontera. ¿Cuántos estados fronterizos? Nuestros y de ellos dependen de unos y otros. Si Estados Unidos toma en estos momentos una decisión de declarar, por ejemplo, a Tren de Aragua grupo comunista, grupo terrorista, y ordena invasiones o incursiones a Venezuela o al cártel del Pacífico, al cártel Jalisco Nueva Generación, todo eso va a dislocar de México hacia abajo, incluido Canadá. Así que cualquier decisión que tome Donald Trump, deben recordar los migrantes mexicanos que viven en España, que viven en Honduras, que viven en Canadá, que cualquier decisión va a dañar a sus familias.
y por tanto debemos estar informados. Hay noticias, Donald Trump es noticia en este momento, nos guste, no nos guste, y debemos entender que compartimos una frontera de 3.200 kilómetros y que una decisión verdaderamente, no solo la economía de México, no solo la economía de México, cualquier economía la va a dislocar y todo lo que haga nos va a importar. No importa si se trate de un genocidio en la franja de Gaza, lo que sea, va a dislocar al mundo. Las ambiciones expansionistas de Estados Unidos en este momento van a afectar a todos y va a afectar el futuro de este país y de los migrantes mexicanos en todo el mundo. Así que no, sí vale, Vicente, vale, es noticia y solo hay que ver en todo el mundo lo que está pasando y hay que ver las redes sociales. Cada uno se preocupa por su terruño, pero el terruño de nosotros es más grande porque está ahí al lado. Y no digo más grande en territorio, que es un país muy grande México, no, más grande porque tenemos 3.200 kilómetros de fronteras lineales, ¿sí? Entonces, sí vale, hay que hacerlo y a todo el mundo debe importarle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, cualquiera de nosotros casi, o tiene un familiar o tiene un amigo que vive en Estados Unidos y que manda unos dólares a México. Así que, y además recibimos cualquier cantidad de migrantes prácticamente de todo el mundo, de Guatemala a África. Así que sí debe importar, Vicente, es noticia y puede no gustarles y puede no estar de acuerdo, pero hoy Trump en todos los medios, incluido en Sin Censura, es noticia. ¿Por qué? Porque nos afecta a todo el mundo, Vicente Jaime. Así es, Paco, y yo sigo aplaudiendo a los paisanos y paisanas, a los migrantes, y ya dejen, no solamente los de México, de los países que están siendo perseguidos por Trump, que no se queden callados, que tomen, así como hemos tomado las calles históricamente, algunos para salir con sus pancartas, otros los que hemos podido como ciudadanos de ambos países, a través de la desobediencia civil, dejarnos arrestar y mandar un mensaje. Así que las redes sociales se inunden de críticas, de opiniones, de comentarios de la raza. Que no tengan que ser solamente Vicente Serrano, Toño Ruiz, Paco, Jaime. No, que sea Pancho, que sea Pedro, que sea Martín, que sean doctores migrantes, abogados migrantes, que sean trabajadores de la construcción, trabajadores del campo. Hay más, ¿no, don David? A ver, échemelos. Así son los trabajos en los campos agrícolas en Estados Unidos, en la cosecha de camotes, en la cosecha de ajo, en el corte del esprado o col de Bruselas, en la plantación de frutas o verduras, en la cosecha de kiwis, en el corte y amarre del perejil o también del cilantro. Observen con qué habilidad y rapidez lo realizan nuestros hermanos migrantes. Algunas veces con mucha lluvia, algunas veces con un calor intenso y algunas veces con mucho frío, pero todos con el mismo sueño y las mismas metas. Bueno, pues ahí está lo que suben a redes sociales los paisanos. De hecho, hasta algunos toques de comedia hemos visto, don David, ¿no? Eche este video que le mandé de esta mujer comediante. Oye, Trump, ya, ¿por qué estás tan obsesionado con nosotros? Te voy a decir una cosa, nosotros le seguimos diciendo IFE a la INE, DF a la Ciudad de México, Sendero a Plaza Patio, Flit a cualquier insecticida, Sabrita a cualquier papita, Fab a cualquier detergente. Le puedes poner Golfo de tu puta madre
y aún así le vamos a seguir diciendo Golfo de México. A lo mucho lo podemos dividir así, pero estás viendo que los mexicanos somos necios. Lo que pasa es que estás celoso, como los estadounidenses no tienen cultura, quieren que les pertenezca todo, quieren colonizar todo lo que ven para que tengan algo que presumir, porque no tienen nada. Su cultura es la cultura de la no cultura. Es que ellos no entienden que cultura no es imprimir su bandera o poner su nombre en todo lo que vean. La verdad, pobrecitos. Y como quieran, Golfo de América, pues América es todo el continente, ¿no? No sé quién sea esta mujer, si es comediante profesional o no, no lo sé, pero bueno, también destaco, mi querido Paco, mi querido Jaime, esta irrupción de paisanos que están documentando lo que ocurre y lo dejan de manifiesto en las redes sociales, dejan registro en las redes sociales, a pesar de que redes sociales también incluya a Elon Musk y la X, antes Twitter, y aprovecho para decir, ya ven que sí es importante la gira de Sin Censura por Estados Unidos. Agradezco los superchats, el chayotito del pueblo, el apoyo que nos envían, porque precisamente es lo que hemos querido documentar a través de los 53 consulados de México en Estados Unidos, a través de los 50 estados de la Unión Americana. En algún momento lo tenemos que hacer. Lo queremos hacer nosotros. Por eso precisamente agradecemos todo el apoyo que nos envían con sus superchats. Pero esto que documentan los paisanos es valiosísimo. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Avanzamos, mi querido Jaime. Y yo creo que desde hace mucho tiempo, el uso de las redes sociales se ha convertido realmente en el recurso a veces de los desesperados. Se ha convertido también en una poderosa maquinaria de hacer propaganda. También se ha convertido en una increíble fuente de desinformación, pero lo que no cabe duda es que las redes sociales se han convertido, de hecho, es la plaza pública por excelencia. Y qué bueno que los paisanos pues dejan constancia de cómo se están produciendo las cosas. Y a veces a mí me encanta el recurso del sentido del humor, muy mexicano. Los mexicanos tenemos esta virtud, tenemos este talento para echar mano del sentido del humor, que es como un bálsamo cuando estamos jodidos, ¿sabes? Para contentarnos con nosotros mismos, para reírnos de nuestras propias desgracias. Y yo, francamente, creo que el sentido del humor, sobre todo el sentido del humor del migrante, si no hubiera ese sentido del humor del migrante, te juro que muchos enloquecerían, porque realmente es un escenario de pesadilla. Estar escondiéndote porque no puedes ir a trabajar, ir preguntando por dónde anda la migra, andar jugando al gato y al ratón con la migra. Y de verdad es un sinvivir continuo. Y si los migrantes no tuvieran este sentido del humor, yo no sé qué estarían haciendo. Y yo quiero regresar un poco a uno de los puntos que ya tocó Mike Vigil, también el maestro Paco, pero para que vean la gente que nos está escuchando, la forma tan demagoga, tan irresponsable y tan sobre las rodillas en la que Donald Trump está llevando a cabo esta campaña de deportaciones. ¿Se dieron cuenta del comentario de Mike Vigil criticando el uso de los agentes de la DEA para realizar estos trabajos? ¿Saben por qué están echando manos de agentes de la DEA? Porque no tienen recursos, no tienen dinero, están trabajando sobre las rodillas, echando mano de lo que pueden. En los testimonios de los migrantes brasileños que fueron trasladados hasta Brasil, o sea, no sé si ustedes lo vieron, hablaban de un avión viejo en el que fueron transportados, fueron maltratados. No hay recursos para acometer una misión para deportar a millones de indocumentados como lo prometió Donald Trump. Algunos estudios serios sugieren que al año se requieren 90,000 millones de dólares al año y para deportar quizá como mucho 1 millón de inmigrantes indocumentados. Es decir, cuando haces tú el trabajo sobre las rodillas, cuando tienes que echar mano de lo que tienes, oye, pues no tenemos más agentes de migración, pues de lo que sea, la policía, la DEA,
el FBI son capaces, ¿no? Esto habla de la improvisación de esta administración. Se está manejando esto con las patas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando tú mandas a la frontera a marines que han sido entrenados para combatir, cuando estás poniendo agentes de la DEA a capturar gentes para deportarlos, en un momento a otro va a ocurrir una desgracia. Y esa es principalmente la preocupación que atañe a los gobiernos de América Latina. Por eso a mí se me hace muy, muy valiente y digna de mención la actitud del presidente de Colombia. El presidente de Colombia dijo, no, a mí no me van a retornar a mi gente encadenada. Esta gente va a trabajar, ha dado su trabajo, ha dado su tiempo. No puede ser que me irrespeten de esta forma los derechos humanos. Para mí fue una actitud muy digna y muy valiente del presidente de Colombia, Petro Gustavo, y espero que el resto de los presidentes y mandatarios de la región asuman esta misma actitud, pero que sobre todo manifiesten su preocupación por esta campaña de deportaciones que realmente es de locura. ¿Cómo pones a un agente de la DEA? ¿Cómo pones a todos estos agentes policiales? Hay algunos condados en Texas, fíjate, que han dicho los policías de plano, nosotros no vamos a participar en esto. ¿Por qué? Porque es una locura. Y entonces estamos ante acciones improvisadas, como vaya dándose. Hay también la misión a cargo del ejército de tratar de construir centros de detención que van a ser pues campos de refugiados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Yo no sé cómo va a terminar esto, pero coincido en este sentido con Paul Krugman, que yo no sé cómo vayamos a salir de esta pesadilla por la forma tan irresponsable de Donald Trump por acometer una campaña como estas. Y no solamente me remito al tema de la migración, vean lo que está ocurriendo en el tema en Oriente Medio, vean lo que está ocurriendo en Ucrania. O sea, Donald Trump es un personaje de lo más irresponsable. Vean la gira que realizó a California, insultante por todos lados. Quería que en una semana se limpiaran todas estas, California, el Palisades es prácticamente un cenicero, y cree que Donald Trump en una semana se puede limpiar para que regrese la gente. Eso es imposible. Pero ese es el problema que tienen los demagogos, que no entienden nada en absoluto. Y finalmente, para la gente que dice, ¿por qué no hablan de México? ¿Por qué no? A ver, yo he dicho una y otra vez que las relaciones entre México y Estados Unidos ya no pueden ser consideradas relaciones internacionales o bilaterales. No, son relaciones interdomésticas. He dicho una y otra vez que México y Estados Unidos son como dos siameses, uno más pequeño y de piel morena, y el otro más alto y rubio, o güero, como le decimos nosotros, ¿no? Pero se da la circunstancia que el personaje más chaparro y el grandulón güerejo comparten pulmón, hígado, riñón, parte del cerebro. ¿Por qué? Porque compartimos un montón de cosas, compartimos comercio, compartimos a lo largo de más de 3,200 kilómetros sistemas de seguridad, sistemas de inteligencia, proyectos de desarrollo tecnológico. Tenemos una cadena de producción que no se entiende si se separa una de la otra hacia ambos lados de la frontera. Tenemos un país como Estados Unidos que, conforme ha pasado el tiempo, se ha ido mexicanizando con la música, con la comida. Hay lugares, Vicente conoce muy bien, Paco conoce muy bien, lugares en donde prácticamente, váyanse ustedes a California, parece ser el condado de Santa Ana, por ejemplo, ¿no? Y luego en México se ha gringado en muchos sentidos. Es decir, somos dos naciones complementarias y nos guste o no, vamos a tener que seguir tirando los dos de la misma carreta. Entonces, yo creo que sí es importante que esa unión nos llegó para siempre. Estamos condenados por la geografía. Pero también lo que tenemos que entender es que no podemos permitir que Estados Unidos convierta a la comunidad
hispano o latina en Estados Unidos y por extensión a México, en una especie de apartheid, en un modelo de segregación económica y racial que desde el punto de vista de los derechos humanos es inaceptable y desde el punto de vista económico es imposible. Y también hay que denunciar a los pendejos que escriben y dicen y suben pendejadas. Veo a un tal Alonso Herrera Trejo. ¿Quién es Alonso Herrera Trejo? Ah, es locutor y conductor de radio y televisión. Dice que con más de 30 años de experiencia, que trabajó en noticieros Televisa en el estado. Ah, ya lo entendí todo. Los deportados de Estados Unidos ahora sí vienen a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. Lo escribe él, ¿eh? Bienvenidos paisanos mexicanos. Y le pone una carita cagándose de la risa, riéndose. Qué bueno que ya dejaron el lado neoliberal para disfrutar de la ineptitud e impunidad de Dinamarca. Eso por un lado. Luego veo a un pendejo que me tiene bloqueado, un tal Arturo Herrera, que se dice economista, colaborador de ADN 40. Ojo con esto que estoy diciendo, porque son los influyentes en los medios, ¿no? Me encanta cómo los paisanos van a protestar en contra de las deportaciones portando una bandera de México. Uno pensaría que si aman tanto a su país, lo mejor sería regresarse o regresarlos. ¿Qué pedo? Les digo que se quieren muchos colgar del tema y hablan nomás a lo pendejo por ignorancia. Por cierto, tenemos más videos, pero también más temas y hasta donde tope, mi querido Paco, porque si no lo hablamos aquí de estas cosas, ¿tú crees que con el conocimiento de causa del tiempo que viviste en Estados Unidos, con el tiempo que fue corresponsal mexicano en Estados Unidos, Jaime, con los años que llevo viviendo yo, o Toño, que está en Kansas City, otros van a desmenuzar estas cosas? Pues no, hombre. Mi querido Paco, estoy viendo más videos y más temas. Por ejemplo, estaba viendo a un paisano que dice, sube a TikTok que acaba de salir del hospital y fue golpeado. ¿Lo tienes, David? A ver, échalo. Hola gente de TikTok, acabo de salir del hospital, tengo varias puntadas. Mi vecino de arriba anoche me agarró golpes por ser migrante. Vino la policía y no se lo llevaron. Bienvenidos a 2025, donde nos pasa esto a los latinos que emigramos aquí. Seamos legales o no seamos legales en este país, la gente se toma el derecho de golpearnos y la policía no hace nada. Yo ya llevo 3 años aquí, estoy casado y siendo residente no pasa nada, porque no soy ciudadano y porque mi vecino es blanco, a él no le hace nada. Bienvenidos al 2025. Pues encabronante, como también lo que están denunciando en tribus nativoamericanas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la Tohono O'odham, que cruza la tribu, la reservación nativoamericana, Arizona y Sonora. Ahí en esa tribu, en esa zona, no hay frontera, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues ya se está denunciando que en algunos lugares los nativoamericanos están siendo también amenazados con ser detenidos.
Ahí se las dejo de tarea. Y por si acaso, así como en algún momento Eugenio Derbez se dijo portavoz o asumió el papel de hablar por los migrantes, por los mexicanos en Estados Unidos, ¿qué piensa de Selena Gómez, esta muchacha muy conocida en Hollywood y en el mundo de la música estadounidense, que ya salió a llorar por usted, por mí y por todos mis amigos como en el bote robado? Just want to say that I'm so sorry. All my people are getting attacked. The children. They don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. I'll try everything, I promise. No sabe qué hacer, dice. Yo tengo algunas ideas, pero para no ofender a alguien, mejor me quedo con mis opiniones. Mi querido Paco, voy contigo. Bueno, mira, Vicente, es que habíamos alertado de que grupos, incluso extremistas, estaban ya en cacería desde por lo menos desde antes de noviembre, cuando había una proyección de que ganara Donald Trump. Había grupos segregacionistas, había grupos neonazis, grupos como el Ku Klux Klan que se habían reactivado y que iban a ocasionar esto, persecución y caza de migrantes. No importa de qué raza, no importa qué nacionalidad, solo con que sean migrantes. Y ese justamente, todo el meollo del asunto del tema que estabas platicando. ¿Por qué no hablar de México? Esto es México. Esto es México, son mexicanos que fueron, o colombianos, o guatemaltecos, y este es el trato que les espera. Si no lo denunciamos nosotros, nadie lo va a denunciar. Y mira, nadie, y digo yo, porque por ejemplo el fin de semana, leí un comentario de Ricardo Salinas Pliego, que ustedes conocen tanto o más que yo, que pidió someterse a Estados Unidos, sugiriendo seguir las órdenes sobre pretexto de que pueden perder la visa de Estados Unidos. Hay que hacer lo que nos diga Estados Unidos y sugirió que estas sugirió que debíamos rendirnos a Estados Unidos después de las represalias de Trump contra Colombia. Dijo, vean lo que les está pasando, vean lo que les pasa. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Pues solo nosotros, Vicente, porque Ricardo Benjamín Salinas Pliego, como Emilio Azcárraga Gayán, como la prensa colombiana que nos comentaba Jaime, ¿qué van a hacer? Van a respaldar todo esto. En parte, el trabajo de nosotros también es ser voz de los sin voz. Es dar voz a todo ese compromiso social que tiene sin censura. Ese compromiso social tuyo, personal, de Jaime o mío, de Toño, de todos sin censura. Es decir, todos somos eso. Lo otro, pues vamos a estar como dice Salinas Pliego, hay que rendirnos, hay que doblar las manos y hay que seguir todas las instrucciones de lo que dice Estados Unidos. Es un momento bien delicado, Vicente, un momento bien delicado, Jaime. Trump, Salinas Pliego pueden justificar lo que sea, incluso lo injustificable, pero nosotros lo podemos documentar y lo podemos publicar y lo podemos hacer noticia cada mañana, Vicente y Jaime. Así es, Paco. Y para ir a la última vuelta, y dejen tal vez algún tema que traigan en el tintero que quieran comentar o alguna reflexión, alguna opinión para cerrar, querido Jaime, querido Paco. Yo le voy a pedir a las miles de personas que están conectadas en Sin Censura, sobre todo a los que están en Estados Unidos. Estamos aquí para ahorrarte dinero. De los madrazos. Hay gente como Ricardo Salinas Pliego que le está besando las patas
le está chupando los callos a Trump. Hay gente como Azcárraga que ha decidido hacer sociedad con los cubanos de Miami, que no entienden a nuestra comunidad, que solamente hacen dinero de nuestra comunidad. Hay personajes que tienen empresarios entre su lista de amigos como Al-Azraqui. Nosotros avanzamos con el apoyo de ustedes. Los leo a todos, los estoy leyendo a todos, y también les recuerdo que es muy fácil respaldar estos esfuerzos independientes y alternativos de Sin Censura si usted cree que se merece el dólar, el peso, el euro que usted quiera donar. Y es muy fácil. Vaya a la transmisión en vivo y en directo de nuestros 4 canales en YouTube: Sin Censura TV, Sin Censura Presenta, Sin Censura Media y Vicente Serrano Sin Censura. Y ahí busque ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita don David. Ahí le da clic, con su tarjeta de crédito o de débito nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Gracias a Juan José Saucedo por su respaldo económico. Gracias a Elisa Quiroz, que dice: los veo desde Santa Rosa, California. El cono de huevo de 2 pisos a $20 y todo lo que vendrá. Arriba Oaxaca, Elisa Quiroz, aunque pendejos como Cuadri o como el propio gobernador de Nuevo León no lo entiendan así. Entendió el que entendió. Colors, lencería de Vicente, gracias por tu trabajo. Ojalá tuvieran una cuenta de banco para hacer transferencias. Sería más fácil y se ahorran la comisión. Saludos a todo el equipo de Sin Censura. Esta semana queda Colors Lencería. Muchas gracias por estos 200 pesos que nos aportas. Gracias a Rodrigo Centeno por el respaldo económico, por esos $10 de superchat. Gracias a Javier Macías, dice: saludos a don Ricardo Sevilla, gracias por esos trabajos tan interesantes. Gracias a Tordo Cantor, dice: cerrando filas con la causa. Chayotito, excelentes invitados Sin Censura, nos ayudan en el uso propio del lenguaje en familia. Abrazo, siente. Lo cortés no quita lo valiente, dice Tordo Cantor. Gracias al Vagabundo 32. Tengo 40 años, dice aquí, o sea, en Estados Unidos, y ya quiero volver a México. Ya estuvo bueno. Un abrazo, dice, y se refiere también a Lili Telles. Marta Organiza, dice que se convierte en benefactora mensual de Sin Censura. Gracias, Martita. Rosalía MZ dice: saludos amorosos a los amigos de Sin Censura. Gracias, Rosalía. Gracias a Juan Rentería, dice: buenos días, Vicente. El PRIAN y medios de comunicación siempre han dividido. En Chihuahua lo vivimos mientras los líderes están negociando, los simpatizantes pagan los platos rotos. Era lo que quería decir don Juan Rentería. Gracias, don Juan Rentería. Gracias a Liliana Mendoza, dice: ¿qué saben de Steven Miller, el que está detrás de las deportaciones? Que es un hijo de la chingada, racista, fascista. Eso es lo que sabemos, Liliana Mendoza, y que desafortunadamente tiene acceso a hablarle al oído a Donald Trump. Es el asesor senior del presidente de los Estados Unidos. Mientras los simpatizantes andan peleando, así que la mentira es su cultura. Terminó con otro superchat su mensaje, don Juan Rentería. Gracias a Nancy Ruiz, dice: saludos y felicitaciones. Gracias, Nancy. Gracias por estar al pendiente. Juan José González Mauricio dice: adelante, Vicente. Gracias a ustedes, Juan José, es que seguimos adelante. Que Dios me los bendiga. G dice: interesante transmisión, Vicente. Algo que podría afectar a los intereses del Trompetas es que sepa la gente en dónde tiene acciones o es dueño de tiendas que compramos, y así decidimos si compramos o no. Pues ya lo hablábamos aquí en esta mesa y aquí en Sin Censura, Hugo, de que el primero que tuvo negocios con el narco mexicano es el que hoy gobierna en Estados Unidos, Donald Trump. Turbo Cholo dice: vivo en La Paz, Baja California Sur, y en la colonia donde yo vivo está pegada al malecón y la zona siempre ha sido pobre, pero de unos años para acá se ha estado llenando de gringos, sacando a la gente pobre poco a poco. Pues creo que también se tiene que hablar de los estadounidenses que no están regularizados y que a través de prestanombres hacen y deshacen a sus anchas en nuestro país. Es un tema que, si no lo abordan antes, se lo voy a plantear a la presidenta Claudia Sheinbaum en las mañaneras del pueblo a mi regreso a Palacio Nacional. Norma Aguilar, gracias por los $100 de superchat que nos envías desde Phoenix, Arizona. Saludos a Edgar, tu compañero de vida. Norma Aguilar, como don Porfirio Vázquez, como Liz, son benefactores ya por mucho tiempo, años,
aquí en Sin Censura. Gracias por los $100 de Superchat. Dice, vamos a mantenernos informados en este medio apoyando. Gracias por mantenernos informados. Saludos. Gracias, querida Norma Aguilar. Gracias a Chuy, que nos acaba de enviar una super etiqueta de $5. Y gracias a todos los que están opinando, como Norma Rigoni, Imelda CC, Georgina Rodríguez, Herminia Chaires, Rodolfo Hernández, Conchita, Miriam Citec, le mando un abrazo hasta Monterrey, Nuevo León. Gracias a Josie, a Mari Briseño, que son gente constante de apoyo aquí en este espacio libre como el viento. Gracias, Ramiro Ávila, por el respaldo económico. Gracias por apoyar este espacio libre como el viento. Gracias a Marian Martínez. En fin, gracias a todas las personas. Ahora sí, mi querido Paco, mi querido Jaime, vamos cerrando en esta última vuelta. ¿Con qué cierras tú, Jaime? Pues yo quisiera cerrar, si me lo permites, precisamente a partir de esta última reflexión tuya, que yo creo que es importante y de la que muy pocos hablan, ¿no? He estado observando el chat y creo que a veces a la gente hay que darles dosis de realidad para que entiendan algo de lo que tú has estado sugiriendo de forma directa o entre líneas. ¿A qué me refiero? Tú sabes, querido Vicente, y tú sabes, querido Paco, que yo estuve como corresponsal 15 años en Estados Unidos, de los cuales 4 de ellos me dediqué a recorrer la frontera México-Estados Unidos, buscando historias de los migrantes. Y fue ahí, durante esos 4 años, que recogí cada historia impresionante. Yo desde entonces aprendí a respetar a los migrantes porque todos y cada uno de ellos son protagonistas de una odisea increíble. Pasan por situaciones horribles, muertes, separaciones de familia, destierros, desentrañamiento familiar. Pero voy a poner 2 ejemplos para que vean ustedes hasta qué punto la comunidad migrante siempre ha estado sola, siempre se ha tenido que rascar con sus propias uñas, a pesar de que al lado de los migrantes muchos han estado supuestamente con ellos. Me refiero al Partido Demócrata, que los han estado pastoreando durante décadas. Me refiero a la Iglesia, que hace sí su labor, pero es una labor muy comedida, muy piadosa, pero con muchos límites. Me refiero sobre todo a los medios de comunicación hispanos, que muchas veces a la hora de la verdad los dejan en la estacada. Voy a poner un ejemplo que yo viví como corresponsal en Los Ángeles. Eran las primeras grandes marchas, pero eran unas marchas impresionantes en las que yo participé. Y me acuerdo muchísimo que los medios en México le daban una cobertura impresionante, ¿no? Como los medios de comunicación hispanos se solidarizaban, Univisión, Telemundo, transmisiones en directo, se iban a los titulares, ¿no? Y claro, el movimiento migrante llegó a cobrar tal fuerza política que comenzó a preocupar al poder político y sobre todo al poder económico. Después de ver esas marchas, la segunda fase de esa campaña a favor de los derechos de los migrantes era el boicot económico. Y pasó una cosa muy interesante. Después de pasar de la marcha política en la que todos los medios se solidarizaron, cuando pasaron al boicot económico, ¿saben qué ocurrió? Todos los medios, Univisión, Telemundo, todos los medios que acompañaban se quedaron callados y lo que es más, empezaron a criticar el boicot económico. ¿Por qué? Porque Univisión, Telemundo se dieron cuenta que no podían pelearse con los patrocinadores de sus tiempos. Es decir, todas las ventajas que tuvieron en la primera fase estas marchas se transformaron en desventajas. Los medios de comunicación abandonaron a los migrantes en esta lucha. Y cuando yo escribo sobre este tema de cómo los medios habían abandonado la causa migrante y la publicaron en medios, le dieron primera plana, ¿saben qué hicieron medios como Univisión? Se lanzaron en mi contra
y dijeron que eso era mentira, que no era cierto que los grandes medios habían boicoteado el boicot económico de los paisanos. Claro que era cierto. Y luego me enteré que los directivos de Univisión incluso tenían prohibido a sus periodistas entrevistarme. ¿Por qué? Porque yo les iba a decir que efectivamente todos ellos se habían puesto de acuerdo para cancelar el apoyo, el respaldo de Univisión, de Telemundo y de todas esas empresas a el boicot económico. Abandono de estos grandes medios que dependían, como dice mi amigo Vicente Serrano, muchas veces de directivos cubanos que veían las cosas con otros ojos. Segundo ejemplo, estaban estas marchas, estos movimientos que habían alcanzado la atención de todo el mundo. Me busca un colega de la Radio Nacional de España, no voy a decir su nombre, era un muy buen periodista de Radio Nacional de España, porque él no tenía contacto en Los Ángeles con nadie. Yo ya tenía todos los contactos con los líderes comunitarios, con líderes religiosos, con líderes políticos. Entonces me pidió de favor que le echara la mano, que lo orientara para hacer la cobertura y que esta cobertura saliera en España. Bueno, en el día que fueron las marchas, el movimiento acordó que ese día iba a haber un boicot. No iba a haber compras de nada en absoluto. No iba a haber nadie que acudiera a los restaurantes, a los malls, a los supermercados. Increíble la disciplina del movimiento migrante. Todos los migrantes dejaron de ir a comprar cosas al supermercado, dejaron de ir a los restaurantes, a un bar. Fue un día realmente impresionante de cómo la comunidad migrante, cuando se organiza, da golpes que le duelen en el bolsillo a todas estas gentes que ven a los migrantes como si fueran ganado. Bueno, este compañero de Radio Nacional de España, cuando terminamos esa cobertura, me dice a mí y a otros dos colegas, me dice, los invito a comer en el mejor restaurante aquí de Los Ángeles porque ustedes me han ayudado en esta cobertura y los invito con cargo a Radio Nacional de España. ¿Sabes qué le dijimos los tres? No, maestro, hoy es día de boicot, hay que ser solidario con los migrantes. Si a mí me importa un carajo los migrantes, yo los invito a cenar en agradecimiento. ¿A dónde voy? Los migrantes nos duelen a nosotros. ¿Por qué? Porque son nuestra carne, son nuestra sangre, son nuestros abuelos, son nuestros tíos, son nuestras hermanas, son nuestros sobrinos. Y nosotros sabemos entender el movimiento migrante. ¿Por qué? Porque es la carne, es la piel del mexicano la que está en juego, es la piel del salvadoreño, del hondureño, del guatemalteco, que son como hermanos, aunque haya divisiones entre nosotros, como en toda familia, pero lo sentimos. Y esto no lo van a encontrar los migrantes en medios que llegan de España, de Francia, de donde sea. El movimiento migrante es un movimiento muy complejo, muy vivo, forma parte de uno de los episodios que aún se siguen escribiendo en Estados Unidos en el terreno de los derechos civiles. Qué triste, ¿no? Que en Estados Unidos los migrantes latinos, hispanos, sigan siendo el último grupo que sigue ahí batallando para que se les reconozcan sus derechos civiles. Es triste, es lamentable. Así es que yo creo que de verdad no es porque Vicente aquí quiera decir, no, nosotros somos los únicos. No, nosotros somos los que sí sentimos en la piel lo que le está pasando a nuestros hermanos. Eso es lo que queremos decir. Por eso yo creo que tienen que apoyar a medios independientes, que se la han jugado, que han marchado con ustedes, que procuran entender el movimiento, no papanatas idiotas como el reportero de Televisa, el funcionario de Televisa diciendo que, porque hay mucha gente que odia a los migrantes desde México. Es increíble, el movimiento migrante siempre se ha visto pletórico de mucha incomprensión, lo mismo desde México que desde Estados Unidos. Pero para quienes comprendemos el movimiento migrante, quienes lo hemos vivido, como dice Vicente, nosotros hemos sido migrantes y sabemos lo que se siente. Así es que yo creo que sí, tienen que poner atención, tienen que saber quiénes han estado a lo largo del tiempo a su lado
quiénes los están traicionando desde los partidos políticos, desde los medios de comunicación, los han dejado ensartados. Así es que, amigos, ustedes tienen la última palabra. Saben a quién creerle y saben a quién no creerle. Saben quién va a estar a su lado de forma sincera, y saben quién va a estar con ustedes para ver cuánto dinerito les puede sacar. Así es que se los dejo de tarea. Nada más para hacer eco de esto que estás diciendo, dos hombres de medios, uno periodista, el otro dueño. Ricardo Salinas Pliego, recomendación para los comunistas a los que tanto les gusta Estados Unidos para ir de compras, vacacionar, vivir o mandar a sus hijos a estudiar. No le jueguen al vivo porque los van a dejar sin visa. Ya me quiero imaginar a Javier Alatorre, en caso de que ocurriera con algún personaje relevante de izquierda, cómo se estaría burlando. O Jesús Martín Mendoza. Solo piensa en esto, Donald Trump revocó todas las visas del personal gubernamental de Colombia, incluido Gustavo Petro. ¿Se imaginan a toda esa gente que le encanta viajar a Estados Unidos, hacer compras, llevar a sus niños a Disney y sentirse gringos con casita en The Woodlands? Trasladando el caso a México, ¿se imaginan cómo se podría el Noroña o cómo se pondría el Noroña si le revocaran su visa a Estados Unidos? Vienen tiempos interesantes, atentos al aterrizaje de aviones estadounidenses contra migrantes en México. Qué cerebrito tan pequeño. ¿Cómo se pondría el Noroña? Pendejo. Ha habido 4,000 deportados en estos días y tú peleándote con Noroña. No digan mamás. Perdón. Mi querido Paco, ¿con qué cierras tú? Mira, Vicente, Jaime, yo voy a cerrar con una observación que debe hacernos ver hacia el futuro. Gaza. Hoy es Gaza, pero mañana puede ser cualquier país de nosotros, va. Este fin de semana, a bordo del Air Force One, Donald Trump dijo que Gaza es una zona en demolición y le pidió a Egipto y a Jordania que aceptaran a 1.5 millones de palestinos que aún quedan en Gaza. Y dijo, hablamos de 1.5 millones, son mercancía. Sí, eso somos para Donald Trump, mercancías. Cualquier día que puedan demoler cualquiera de nuestros países, eso van a hacer. Y justamente por eso son importantes a los medios independientes. Yo digo, no quiere nada, quiere sacar a 1,5 millones de gazatíes, ¿sí? Quiere verdaderamente hacer una limpieza étnica. Ya mataron a más de 70,000 personas, revisé las cifras anoche, hay como 15,000 desaparecidos y este fin de semana Trump también instruyó al Pentágono a levantar las restricciones cuando hay una tregua, un acuerdo de alto al fuego, no pues una especie de tregua de alto al fuego para suministrarle al gobierno de Benjamín Netanyahu bombas de 907 kilogramos cada una. 1,800 bombas. Y le autorizó 500 bombas de 250, 260 kilogramos. Es decir, eso que está pasando en Gaza, le puede pasar. ¿Quieren el canal de Panamá? ¿Qué trabajo les va a ir a costar a bombardear Panamá? ¿Qué trabajo les va a costar tomar cualquier país que decida tomarlo? Y hacer lo que están haciendo en Gaza, una limpieza étnica, una limpieza de mexicanos, que mañana se le ocurre tomar Chihuahua o tomar Nuevo León, que de por sí algunos sonsos ahí quieren crear su república independiente. Entonces, eso que platicaba Jaime, que platicas tú, todo esto hay que verlo en esos contextos. No es aislado, es el futuro. Hay un grupo expansionista que tiene mucho dinero atrás de Donald Trump y que no entiende otro concepto que el del expansionismo.
No le importa la raza, no le importa la cultura, no le importa nada. El día que lo quieran tomar, lo van a tomar. Y si no vemos el ejemplo de Gaza, al rato cualquiera de nuestros países va a atravesar lo mismo. No es un fenómeno aislado, no es nada, así que es un fenómeno que le puede pasar a cualquiera. Así que los latinos deben estar todos los días en las noticias y nosotros tenemos la obligación de estar con ellos mientras tengan necesidad de que estemos ahí. Vicente, yo te agradezco mucho, como todos los días, y a Jaime igual un abrazote, porque los tres, tienes tu razón, Vicente, y incluyo a Toño, hemos sido migrantes, Ceci, que también es migrante, y todos hemos estado en ese país, así que hay que defender cuando se puede defender. Cuando no haya remedio, bueno, pues ya lo diremos, pero ahorita hay remedio y hay que dar voz a los que no tienen y hay que ser el servicio social de los derechos humanos. Yo te agradezco, Vicente. Jaime, también un abrazote a los dos. Yo sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, y Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente, muchas gracias. Jaime, igual. Y ya sabe, los dos más recientes libros del maestro Paco Cruz, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, para que haya más reimpresiones y para que esas compañías editoras sigan publicando las investigaciones de maestros como el querido Paco Cruz. Querido Jaime, la invitación también para que apoyen tus esfuerzos. Sí, a partir de las 1 de la tarde vamos a estar hablando de este tema de las deportaciones. Vamos a hablar también de este papel de Gustavo Petro, muy digno desde mi punto de vista, y la forma tan rabiosa en que reaccionaron medios de Colombia y medios de México para tratar el titular de los diarios en México. Es de pena ajena. Dobló Trump a Petro. Es que es realmente alucinante el entreguismo. Pues el peso colombiano se ha fortalecido frente al dólar, lo que podría darnos una idea de que no es como lo pintan, ¿no? Así Perdón, Jaime. No, es que es uno de los ejemplos, uno de los síntomas. Así es que los espero a partir de las 14 horas aquí en Opto para Cínicos. Apóyenos, por favor, pasen la voz. Y como siempre, ya saben que Vicente Serrano para mí es un hermano. Y mi querido Paco Cruz, yo tengo una terrible debilidad por mi abuelo Paco Cruz, al que quiero mucho. Pórtense bien. Yo a veces calladito me veo más bonito. Un abrazote, Paco, un abrazote, Jaime. Estamos al pendiente, los maestros, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Jaime Journo en Twitter, @Jaime Journo, o No Apto para Cínicos en YouTube para que lo apoyen.